Bienvenidos a esta primera prueba de grabación en torno al análisis exploratorio de datos, con un ejemplo referido a las pérdidas de sacarosa en tecnologías de filtración de cachaza. No podemos dejar de considerar cuáles son las etapas fundamentales para poder realizar nuestro análisis de datos. En principio, los objetivos por los cuales los datos fueron colectados deben estar siempre presentes. Adicionalmente, así como se describe acá, ya hemos conversado acerca de la tabla de datos que debe estar apropiadamente diseñada en un formato matricial, filas y columnas, con las características de cada variable y sus escalas debidamente trabajadas. Enseguida, pues vamos a hacer ahora algunos ejemplos de análisis descriptivo basados fundamentalmente en el cálculo, para este ejemplo, de varianza, desviación estándar, y en el caso de los gráficos vamos a concentrarnos fundamentalmente en boxplot. Y también vamos a mostrar algunas relaciones entre las variables, pero veamos cuál es el ejemplo concreto. Este es el proceso general de producción de azúcar en un ingenio típico. Tenemos desde una perspectiva inicial el corte de la caña, la planta en vivo, que entra a un proceso de fábrica y en el que básicamente entonces se hace una separación de desechos sólidos que se conoce como bagazo típicamente, y enseguida entonces ya hay un jugo que aún está todavía con necesidad de trabajar y que sigue un proceso todavía mayor. Nosotros vamos a concentrarnos en tres partes fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con las pérdidas que se dan a nivel de azúcar y que pues obviamente se acumulan en el bagazo. Hay otra que pues después de que el jugo todavía sigue un proceso, pues queda un producto sólido que es conocido como cachaza. Y finalmente, a pesar de que pues se sigue todavía en la profundidad tratando de filtrar lo más posible el jugo que se va trasladando, pues hay una pérdida todavía en un subproducto que es la miel final. En concreto, pues vamos a ver que tenemos entonces que concentrarnos en este caso en particular a nivel de las pérdidas de cachaza, que es el objetivo de este trabajo. En resumen, entonces vamos a tener unas pérdidas que se pueden determinar, que ya las marcamos ahí, los tres grupos que vimos, y hay otras que vamos a agregar y estudiar que tienen que ver con la microbiología y con aspectos químicos. Nos vamos a centrar entonces ahora en el proceso de clarificación. Ya vimos en algún momento el segmento donde queda un jugo denominado alcalizado, al que se le aplica un floculante con el propósito de, de hacer descender los sólidos, y a partir de ahí entonces se siguen ahora el uso de dos equipos distintos para filtración. Uno tiene que ver con el que se muestra en la parte de arriba, que básicamente es un filtro rotativo, y este de acá que tiene que ver con un filtrado a nivel de banda. En ambos casos, pues ustedes pueden ver que acá ingresa lodo, se hace un proceso, se vuelve a obtener jugo filtrado, pero nuevamente obtenemos la cachaza como tal, que es un subproducto sólido, ¿no? Que a pesar de todo, pues sigue conteniendo algún grado de azúcar, y esa es la intención. Bueno, entonces en términos del aspecto en vivo, o pues en este caso captado a nivel de imagen, pues ahí tenemos los dos tipos de filtros, en el caso de banda y el rotativo, para tratar de ver. Ahí está entonces cómo pasa un producto que básicamente es lodo, ¿no? De esta cuenta entonces tenemos que en toda la corriente que hay ahí dentro de la fábrica, pues se tomaron entonces datos que consideraron fundamentalmente entonces varias etapas. Tenemos o varios subproductos. Tenemos el jugo clarificado, el lodo como tal, un jugo filtrado
y la cachaza que ya vimos por ahí obtenía tanto en filtros que rotan como en el de banda. Se hicieron entonces, se tomaron 18 muestras, lo vamos a ver en la tabla de datos para cada caso, y se enviaron al laboratorio para poder obtener entonces medidas concretas a través de las siguientes variables que están resaltadas ahí. Tenemos desde el Brix, el POR, la pureza, el pH, las cenizas y finalmente el ácido láctico. Vamos a describir cada una de ellas. De esta forma entonces la intención, esto es importante para el esquema analítico, es comparar qué es lo que ocurre con los tipos de filtros cuando se toma la cachaza y se trata todavía de averiguar qué es lo que ocurre con las pérdidas de sacarosa. Es decir, la idea es que mientras más sacarosa se obtenga en cada caso, o por ponerlo en otro plano, mientras menos pérdidas se tienen, evidentemente el proceso pues será más eficiente. Bien, entonces tenemos en la parte de arriba los productos concretos que vamos a analizar y que aparecen en la tabla de datos, desde el jugo claro, pasando por el lodo, hasta llegar a la cachaza que está filtrada con banda. Están las variables, noten por favor cuáles son las dimensionales, aparecen también en la base de datos que vamos a abrir y entonces ese va a ser el análisis. Un poco para entender el proceso analítico, vamos a ver qué pasa con la cachaza en general. La idea es que vamos a analizar en principio el POL, que en general es una medida de la sacarosa como tal. Es decir, que cuando tenemos en cada uno de los subproductos valores bajos de POL, quiere decir entonces que se nos fue menos sacarosa ahí y eso es entonces menos pérdida. En el caso de los aspectos microbiológicos, pues se ve el ácido láctico en las corrientes de jugo y eso significa entonces que valores bajos de ácido láctico igualmente significa que hay, se está considerando menos pérdida de sacarosa. En el caso del pH, pues básicamente la idea es la misma, valores bajos de pH indican que vamos a tener una mayor posibilidad de formar cristales de azúcar y entonces eso significaría que vamos a tener entonces ah, menos pérdidas. Así que nos vamos a ir en directo ahora a revisar cuál es el propósito general, que es la comparación de esas dos tecnologías de filtrado y pues nos vamos a los datos para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí entonces la tabla de datos. Cada uno de ustedes puede descargar la tabla desde la carpeta del curso. Estos son datos que se recopilaron en la Zafra 2014-2015 y entonces vamos a analizarlos. Vamos a concentrarnos fundamentalmente entonces ahora en hacer un análisis. Principalmente, empecemos con el caso del POL, que es indirectamente una medida de la concentración de sacarosa. Así que vamos a empezar entonces con un análisis descriptivo, a ver qué ocurre ahí con esto. Entonces vamos a irnos a medidas de resumen. Hay muchísimas cosas aquí que separar, pero vamos a empezar entonces con el POL. Recuerden que está hecha entonces en función de la concentración de sacarosa. Vamos a usar un criterio de clasificación aquí, que es básicamente la muestra, que significa los diferentes subproductos que se están analizando. Entonces, vamos a darle a aceptar. Hay muchísimas medidas, nos interesan. Vamos a analizar en principio la desviación estándar, los valores extremos. Vamos a considerar también la simetría y la kurtosis. Y pues en principio para ver qué es lo que ocurre un poco con el alejamiento respecto de una distribución ah, simétrica. Esa es la idea general. Entonces podríamos analizar también el coeficiente de variación como una medida de la dispersión relativa, a ver qué tanto están los datos dispersos, ¿no? Y entonces vamos a ver qué ocurre con eso. Ahí tenemos el análisis general que está pasando entonces con, con las, con las diferentes posibilidades.
Ya hablamos antes acerca de los valores de asimetría y kurtosis. Recuerden ustedes que en general depende de la variable que se esté midiendo y qué alcances necesitemos aquí. En el caso del pol habíamos indicado que valores bajos de pol, eso significa que está habiendo una mejor extracción y en el caso entonces tanto del jugo filtrado como del lodo quiere decir que hay menos, menos concentración y quiere decir que en los procesos anteriores se ha hecho un buen trabajo. Entonces en ese sentido vamos a ver qué ocurre en términos generales con estas medidas y pues vamos a ver que lo que ocurre es que, por ejemplo, llama la atención que en el caso del jugo claro y en el caso del lodo, ustedes pueden ver que los valores de coeficiente de variación son bajos. Esto significa en general que para todas las muestras que se colectaron, pues entonces no hay entonces en general muchas variaciones respecto de las mediciones de POL. Esto está en porcentaje, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Eso está un poco también en relación, si podemos verlo acá con los valores de desviación estándar, es la abreviatura IDE, y también podemos ver que en efecto hay un valor bajo de desviación estándar en este caso. Ah, Esto es hablando de la dispersión, porque en promedio podemos ver que en el caso del jugo claro, pues la media general de POL es considerablemente elevada en relación a las demás. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí en cuanto a la simetría que nos interesa muchísimo? Pues podríamos indicar que en este caso en particular, como lo que queremos en general es valores bajos de POL, es decir, de concentración de sacarosa para poder considerarlas, pues tendríamos que en general de preferencia eh, buscar que los valores sean positivos y tan altos como sea posible. ¿Por qué tienen que ser positivos? Porque esto que significaría entonces que tenemos una asimetría a la derecha y pues vamos a tener en todo caso mayor cantidad de observaciones en las clases inferiores que significaría entonces menores valores de POL. Vamos a hacer entonces ahora el análisis gráfico, vamos a usar un box plot para ver qué pasa con el comportamiento y pues veamos aquí cómo orientamos esto. Vamos a cambiar aquí entonces la variable a graficar el POL, vamos a usar el mismo criterio de clasificación que es por muestra, recuerdan ustedes. Y pues bueno, en la siguiente nos va a aparecer entonces el gráfico aquí del boxplot. Ya comentamos en alguna ocasión en la parte presencial, vamos a subir aquí el tamaño. A mí me gusta subir un poco el tamaño de esto porque eso permite un poco el análisis. Ah, Acá voy a cambiar aquí un poco también el hecho de la forma en que están cada una de los rótulos del eje X para ver qué ocurre. Bueno, entonces recordemos que estos son los valores de POL, están en porcentaje. Y, vamos a cambiarle aquí si quieren en el caso de las series y vamos a ponerle acá podemos escribirle comportamiento de POL, ¿no? Entonces ahí está. Y bueno, lo que vamos a ver aquí entonces son algunas cosas importantes. Estas son los box plot en inglés y en español se conoce como un diagrama de caja. Algunos le llaman un diagrama de cajas y alambres por las líneas que salen acá o un diagrama de cajas y bigotes. Se suele usar también en algunos casos. Em, ¿Qué es importante de este gráfico? Bueno, primero vamos a analizar el comportamiento general. Aquí están las diferentes categorías que corresponden a los momentos en los cuales se hicieron los muestreos en cada subproceso. Lo que nos interesa aquí básicamente es que estamos comparando, en general, vimos al principio, qué pasa con la concentración de sacarosa, viendo en la forma de POL, ah, en función
de si comparamos el jugo que se filtra con banda y el jugo perdón, también el jugo y otra forma ahí de cachaza que se hace con el filtro rotativo. Me parece que aunque no se haya mencionado, la intención general es poco a poco es ir abandonando el filtro de banda porque es demasiado complicado y en general pareciera ser que ofrece menos rendimientos en función del filtro rotativo, que es la intención de irlo comparando. Entonces, otra vez, hablamos en general que la idea es que mientras más bajo sea el nivel de el porcentaje de POL, eso quiere decir que hubo una mejor extracción y hay menor pérdida de sacarosa. Entonces miren qué pasa aquí con la cachaza en filtro de banda. Miren los valores de POL. Están bastante concentrados, el ancho de, la extensión de la caja es reducida, bastante compacto entonces el comportamiento de los datos, comparado entonces con el filtro rotativo. Aquí está, cachaza de filtro rotativo y cachaza de banda. Estos dos, claramente aquí hay una gran diferenciación, se puede ver acá. Vamos a ver qué pasa entonces también con el jugo filtrado en banda y el jugo filtrado en rotativo. Esta es la separación, ¿no? Un lado la cachaza y la otra el jugo filtrado en banda. Vamos a ver cómo le va el filtro rotativo. Este está aquí, esta es la caja y este es el de banda. Otra vez vean la amplitud aquí de la caja. Esto recuerdan ustedes que este es el primer cuartil, este es el tercero y entonces tenemos la oportunidad de tener aquí una caja más compacta. Las líneas que están aquí entonces hay una manera de calcularlas ahí que vamos a hacerlo en otra entrega, pero fundamentalmente la idea es que mientras este gráfico sea más compacto significa entonces que los datos están menos dispersos. Por el contrario, miren qué pasa con el jugo filtrado en banda. Aquí tenemos entonces una caja mucho más, levemente más amplia, pero las líneas, los bigotes que salen de cada caja están muy amplia. Quiere decir entonces que tenemos valores de POL que pueden estar ligeramente más bajos que el otro, pero también se nos va demasiado arriba. Eh, Igual entonces vean qué pasa con el caso del jugo claro y del lodo, pues podemos ver que pues es un poco fuerte porque resulta que en el jugo claro todavía tenemos valores de POL altos, significa que pues podía haberse extraído un poco más y algo está sucediendo ahí con el comportamiento general. Am, Podríamos hacer entonces esto mismo para el resto de variables. Para terminar este primer ejemplo, por lo menos desde este ángulo, vamos a hacer un gráfico adicional donde vamos a hacer una relación entonces que se llama una matriz de diagramas de dispersión. Vamos a pasar aquí entonces, voy a limpiar esto y voy a pasar entonces a todas las variables posibles, aún algunas que no consideramos antes y a- para que veamos la relación entre las variables. Incluso, por ejemplo, podremos hacer particiones dependiendo de la muestra. Eso podría ser posible para que nos haga una relación para cada caso, es decir, para cada momento de los subproductos. Veamos qué ocurre, está trabajando, esto ya depende de la memoria de la computadora y cosas que se están haciendo, pero podemos tener aquí una serie de gráficos entonces que me permiten hacer, así como se mencionó al principio, tratar de establecer alguna relación que hay entre las diferentes variables. Entonces, por ejemplo, como es una matriz de dispersión, este es en el caso del lodo, ¿no? Podríamos ir viendo para cada una el jugo filtrado rotativo, para cada una de las categorías que habíamos puesto ahí, de los momentos de muestreo. Entonces, lo que nos interesa básicamente es tratar de establecer en dónde podemos tener patrones. Por ejemplo, esta es una gráfica que podemos poner aquí el BRICS en el eje X y el POL, así funciona esto, en el eje y hay una relación lineal, ¿no? Entre el BRICS y el POL. Esta sería la misma gráfica nada más que al revés, ¿no? Aquí pondríamos en el eje X el BRICS y el POL en el eje Y. Podríamos entonces pensar que la relación entre, por supuesto, depende de cómo se pueda medir cada una de ellas, ¿no? Entonces podríamos pensar que naturalmente, dado que una es
una está relacionada con la otra, podríamos pensar entonces en hacer algún modelo matemático, estadístico, que me permita hacer la medición de una para poder predecir la siguiente. Así que en concreto hemos hecho algún análisis general, un ejemplo como primera aproximación de análisis exploratorio de datos, y ya tendremos otras entregas donde vamos a analizar otras posibilidades de poder sacarle provecho a todos nuestros datos, pero eso sí, tomando con mucha precaución el hecho de que los objetivos de investigación tienen que estar definidos desde el principio.